Tú nunca obtienes algo por nada, aun cuando se trata de las cosas espirituales. Siempre recuerden eso. Recuerdo cuando estaba aún en mi adolescencia, alguien dijo de mí: ella es una chica con suerte. No fue suerte, mi amigo. Yo sé el precio que pagué. Conozco el precio. Así que todo lo que podía predicar era de la salvación. Pero de repente me di cuenta de que había una tercera persona de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo tenía que saber más con respecto a esta maravillosa tercera persona de la Trinidad. Tenía que saber más acerca de ella. Esto, amigos, forma parte de nuestros libros Perlas de Sabiduría y El Espíritu Santo, enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Lo pueden encontrar en Amazon en formato físico y en formato digital. Les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Esperemos que los disfruten y les sea de mucha bendición. Lo que Dios puede hacer por Kathryn Kuhlman. Fue dado por muerto. La bala lo atravesó. Comenzó el servicio de patrulla antes del amanecer, en una mañana helada de diciembre de 1944. El grupo estaba formado por 7 soldados dirigidos por Bill Conway, de 19 años, y su misión era destruir los camiones y los cañones antes de que el enemigo los alcanzara con un ataque repentino. Misión cumplida. Los hombres regresaban cuando todavía estaba oscuro. Como todavía estaban a cierta distancia de sus propias líneas, 3 de ellos se adelantaron para explorar y ver si el camino estaba limpio. Lo estaba, hasta donde ellos podían ver, y les hicieron señales que siguieran a los demás. Bill y sus 3 compañeros comenzaron a cruzar el campo cuando, de repente, salió una lluvia de disparos desde el aparente vacío. Una bala entró en la cadera de Bill, cortándole los cartílagos, los nervios y los músculos. Le atravesó el cuerpo desde el lado derecho, donde entró, hasta el izquierdo, por donde salió. El impacto de la bala lo hizo girar descontroladamente y lo tiró a tierra. Cuando volvió en sí, vio a otro miembro de la patrulla que estaba a su lado con ambas piernas destrozadas. Bill le habló en voz baja, pero él no le respondió. Levantó la voz y le habló nuevamente. Entonces vio que estaba muerto. Bill se quedó paralizado, congelado de frío y con un dolor insoportable. Su herida, que era del tamaño de $1 de plata, sangraba sin parar. Sabía que, si no dejaba de sangrar, se iba a desangrar hasta morir antes de que llegara la ayuda, si es que llegaba. Como estaba patrullando, Bill estaba vestido con un uniforme liviano. Tenía un equipo de primeros auxilios, incluyendo tiritas de sulfamida. Haciendo un esfuerzo casi sobrehumano, pudo abrirlo y puso una tirita en ambos lados de la herida, taponeándola para detener la sangre. Estuvo allí horas con su amigo muerto al lado. Estaba todo en silencio, sin señales de vida. Al declinar el día, Bill oró como nunca había orado antes. Dijo: yo esperaba morir allí, y me vino a la mente todo lo que hice en mi vida. Tuvo tiempo para revivir toda su vida,
ya que se tuvo que quedar allí todo el día, toda esa noche y el día siguiente. Fueron horas interminables que parecían miles de años dolorosos y aterradores. Bill, tirado allí, en medio del césped cubierto de hielo, gravemente herido, hizo todo menos perder las esperanzas, cuando de repente escuchó voces que se acercaban. Su espíritu revivió y empezó a gritar. No obstante, las palabras se ahogaron en su garganta, porque al acercarse las voces, se dio cuenta de que esas voces no eran de soldados norteamericanos, sino de alemanes. Cuanto menos pensó, un grupo de soldados alemanes estaba frente a él, amenazándolo con terminar con su vida. El sargento alemán había tropezado con el joven oficial de la patrulla norteamericana que estaba escondido en la alta maleza del campo. En el momento en que Bill reconoció las voces alemanas, perdió toda esperanza de que lo rescataran, porque él sabía que en ese momento los alemanes no estaban llevando prisioneros. Entonces se abandonó a lo inevitable. Él pensó que lo iban a matar allí mismo. El sargento alemán se agachó y miró a Bill con dureza, y luego llamó al resto del grupo. Ellos gritaban y discutían. Bill no entendía alemán, pero pudo comprender por alguna que otra palabra que algunos de ellos se oponían a que lo levantaran. Después de un tiempo que pareció interminable, pero que no fueron más de 5 minutos, el sargento los mandó a callar. Para alegría y sorpresa de Bill, dio una orden autoritaria, no de matarlo, sino de levantarlo. Tenían una camilla, así que uno de ellos agarró a Bill por los pies y otro por los hombros y lo llevaron a una escuela en donde estaban algunos soldados ingleses y 3 o 4 norteamericanos. No le dieron medicamento de ningún tipo al joven malherido, dijo Bill. Yo creo que no tenían nada para darnos. De ahí lo subieron a un camión y se lo llevaron a un campo de concentración alemán. Lo llevaron de una prisión a otra desde el 21 de diciembre hasta fines de mayo. No le dieron ningún medicamento durante esos 5 meses. En cada lugar que lo llevaron, solo había un pozo para 3.000 hombres, así que el agua estaba racionada. 1 litro por día. Bill apenas tomaba suficiente agua como para mantenerse con vida, y el resto la usaba para lavarse la herida. Por milagro no se le infectó. Y, aunque no se le cicatrizó, sino que le sangraba todo el tiempo, los médicos le dijeron más tarde que eso le salvó la vida. Cuando llovía, tenían agua para lavarse. Sin embargo, no se afeitaron durante 5 meses. Bill cuenta, de vez en cuando nos cortábamos el pelo uno al otro con una piedra afilada o con cualquier trozo de chapa o lata que encontrábamos tirado. Tirábamos el pelo hacia arriba y lo cortábamos corto arriba y lo dejábamos largo alrededor de las orejas. No podíamos hacer más. Cuando los rusos liberaron a los aliados detenidos en los campos de concentración alemanes, enviaron a Bill a los campos de Rusia, donde siguió en la misma situación, pero con una diferencia. Cuenta Bill, a nuestros guardias les hubiera gustado ayudarnos, pero a ellos mismos no les daban nada. Su ración diaria de comida siguió siendo la misma que tenía con los alemanes. Su comida era un vaso de agua lleno de sopa de nabo cada 24 horas. Los hombres comían pasto y corteza de árbol para agregarle a esa dieta tan liviana. Como dice Bill,
y nos alegrábamos de poder conseguirlas. El 55% de los hombres murieron de enfermedades y de hambre durante esos meses. Sin embargo, Bill, terriblemente herido y sin tratamiento médico, siguió con vida. La batalla de la ruptura del frente del Rin le costó la vida a 40.000 norteamericanos. Sin embargo, Bill, malherido, sobrevivió. Es evidente que había un propósito divino al salvarse Bill. Como dice él ahora, de verdad, Dios estuvo conmigo todo el tiempo. Cuando regresó a los Estados Unidos, más muerto que vivo, pesaba 45 kilos, mientras que cuando entró en el ejército, su peso era de 91 kilos. Lo llevaron al Hospital Newton D. Baker en Martinsburg, Virginia Occidental, y se quedó allí por 3 meses. Ya no estaba paralizado. Él estuvo así solo 60 días durante su cautiverio. Aunque con dolor continuo, podía caminar. Esto asombró a los médicos. Uno de ellos dijo después de hacerle rayos X y ver la trayectoria de la bala y los efectos que produjo: yo no sé cómo puede caminar. Después de salir del hospital, Bill se casó en 1943. Ahora tenía una esposa que mantener. Entonces trató de volver a su oficio de albañil, pero los efectos de su herida se acentuaron al pasar el tiempo. Desde el principio no pudo mover sus piernas normalmente. Caminaba rígido, arrastrando una pierna para aliviar el dolor constante. Él dijo: no pasé ni un solo día sin dolor desde 1944. No pudieron hacer nada para quitárselo, a pesar de que estuvo en el hospital varias veces. Luego le comenzó la artritis de las piernas y de la espina dorsal. El dolor era aún peor, especialmente en su espalda. Estaba al borde de la desesperación, porque ahora, además de su esposa Thelma, tenía también una niña pequeña, Susana, a quien mantener, y él estaba incapacitado para trabajar. Tenía un dolor desesperante estando sentado, estando acostado y parado. Lo internaron otra vez en 1955. Le dijeron que, además de la artritis, tenía una vértebra fracturada. Le recomendaron operarse para aliviarse, pero era una operación peligrosa y, teniendo en cuenta su estado, no le dieron seguridad de que iba a recuperarse totalmente después de la operación. No estaba dispuesto a arriesgarse, ya que el pronóstico de la cirugía no era del todo bueno. Sin embargo, creyendo que la artritis iba a mejorar, el dolor iba a disminuir al menos para poder trabajar algunas horas, Bill fue a Arizona por un corto tiempo. Esperaba que su clima cálido y seco le iba a hacer bien. Cuando volvió a su casa en Elizabeth, Pensilvania, estuvo mejor, pero por poco tiempo. Pero la albañilería es un trabajo pesado. En junio de 1956, dice él, mi espalda se debilitó totalmente. Solo levantar los brazos le causaba un fuerte dolor y no podía agacharse o girar su cuerpo. No pudo manejar durante meses y ahora apenas podía entrar torcido al automóvil. No podía agachar la cabeza para meterse en el auto. No podía pararse sobre su pierna. Estaba de pie unos minutos y ya tenía que ir a acostarse otra vez. No podía dormir en la cama, a pesar de que habían puesto durante 12 años una tabla debajo del colchón para que estuviera firme. Ahora tenía que acostarse en el suelo. Le era imposible sentarse en una silla.
Lo internaron en el hospital de veteranos de Clarksburg, Virginia Occidental, en junio, donde lo tuvieron acostado de espalda durante 5 semanas. Al final le dijeron que debía operarse sí o sí, aunque no le aseguraban que iba a mejorar. En ese tiempo, Bill estaba decidido a hacer cualquier cosa que le aliviara el dolor y le permitiera volver a trabajar. Él pidió una salida de 30 días antes de la operación para arreglar algunos asuntos de familia. Se los concedieron. Antes de irse del hospital, le pusieron un soporte metálico y le dijeron que no se lo quitara por nada del mundo. Su cuerpo estaba desviado 7,5 centímetros, de modo que sin ese soporte podía caerse. Era como si su columna no existiera. Le aconsejaron que se quedara en la cama el mayor tiempo posible, sin caminar más que unos pocos minutos. Sobre todo, le dijeron que no anduviera en automóvil. Solo podía trasladarse acostado en una ambulancia. En esa condición, volvió a su hogar por unos pocos días antes de operarse. Su esposa tenía muchos motivos para estar desanimada y preocupada por la condición de su esposo. Ella había escuchado nuestros programas radiales y había ido a varios cultos. Era una mujer de fe. Thelma estaba convencida de que Bill podía ser sanado por el poder de Dios. Pero Bill no creía en esas cosas. Ella no podía lograr que él escuchara los programas radiales y mucho menos que fuera a las reuniones. Un amigo de Bill fue a visitarlos el 9 de septiembre de 1956, justo una semana antes de que terminaran los 30 días antes de internarse. Era un amigo que estuvo en muchos servicios y sabía mucho acerca de la oración y del poder sanador de Dios. Llegó a casa de los Conway el domingo muy temprano por la mañana. Estaba claro que no era una visita de cortesía a esa hora de la mañana. Fue con solo un propósito en la mente: llevar a Bill, quiera él o no, al culto de ese día en el auditorio Stambaugh, en Youngstown, Ohio. Bill no estaba dormido, aunque era muy temprano, porque no podía dormir por el dolor. Estaba acostado casi sin poder moverse en el piso del living. Alfredo era un amigo íntimo y Bill se alegró de verlo, pero no le agradó el plan de ir a la reunión. Dice Bill: desde niño siempre había hecho mis oraciones, pero yo no era cristiano y no tenía fe de que podía ser sanado. En lo único en que pensaba era en las 3 horas y media de camino a Youngstown. Ya tenía bastante dolor como para ese traqueteo. Sin embargo, la insistencia de su amigo y su fe en el poder de Dios para sanar, al final convencieron a Bill, aunque contra su voluntad, se preparó para salir. Thelma se sentía mal ese día y no los acompañó, aunque lo deseaba con todo su corazón. Ella y su hija de 10 años, Susana, se quedaron en casa. Las dos acordaron ayunar y orar todo ese día. El viaje fue tan malo como Bill había pensado, ya que tenía que estar sentado durante tanto tiempo. El dolor era casi insoportable. Además, llegaron al auditorio 2 horas antes para encontrar asiento. Bill esperó sentado en el auto. Eso significaba 2 horas más de dolor. Durante ese tiempo, Bill miraba los escalones empinados de la escalera de la entrada y se preguntaba cómo iba a subirlos. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Alfredo lo sacó del auto en brazos. Con su ayuda, Bill
pudo subir lentamente los escalones que tanto miedo le daban. Encontraron 2 asientos en la 7ª fila y el problema ahora era cómo Bill iba a poder estar sentado durante las 4 horas que duraba el servicio. Bill contó: a la mitad del servicio sentí un fuego en todo mi ser, como si estuviera quemándome, y de pronto sentí náuseas. Bill no sabía lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, su amigo sí lo sabía. Alfredo lo miró y comprendió que el poder de Dios estaba entrando en su cuerpo. ¿Ya se te fue el dolor?, le preguntó sonriendo. Bill lo miró asombrado y con el rostro blanco como un papel, asintió con la cabeza. Entonces vamos, dijo Alfredo. Debemos ir al baño para quitarte el soporte. Bill, indeciso, respiró hondo, se levantó y junto a su amigo caminó sin dolor por primera vez en 12 años. Estaba asombrado por lo que sucedió. Sin embargo, tenía miedo y dudaba de quitarse el soporte, ya que los médicos le habían advertido de que no se lo quitara bajo ninguna circunstancia. Se sentía avergonzado y fortalecido a la vez por la fe de su amigo. Así que se sentó en un banco. Mientras Alfredo le quitaba el soporte, dijo en su mente: Señor, camine o me caiga, ahí voy. Sin el soporte, Bill no se cayó de costado como le ocurría antes. Ahora no había ninguna duda de que su columna estaba bien. Estaba sentado sin ningún apoyo en su espalda y sin dolor. Ni siquiera se sentía incómodo. Había ocurrido un milagro. Caminó rápido hacia el auditorio. Yo lo vi cuando venía hacia mí con un rostro radiante. Levantó los brazos, corrió por el pasillo, se agachó y dobló su cuerpo para todos lados. Subió y bajó corriendo los escalones hacia la plataforma sin dolor. Se paró sobre su pierna derecha, la misma pierna que minutos antes no podía soportar ningún peso. Ahora su pierna soportó todo el peso de su cuerpo. Bill fue sanado instantánea y perfectamente por el poder de Dios. Bill Conway cuenta al recordar: no fue mi fe, fue la fe de mi amigo, de mi esposa y de mi hija que estaban en casa orando y ayunando. Y de toda la gente que estaba en el auditorio, que estaban orando por los demás. Ahora, dice Bill, esto me hizo entender que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad con los demás, ya que muchas veces los que nos rodean son más responsables por nosotros que nosotros mismos. Bill no podía esperar a llegar a su casa para contarle a su esposa lo sucedido. Entonces la llamó por teléfono desde Youngstown. Cuando ella lo oyó, lo primero que le preguntó fue: ¿lo recibiste? Y él le respondió: sí, claro que sí. Thelma cuenta: cuando me dijo eso, Susana y yo nos pusimos a llorar. Lloramos de alegría. Estaban impacientes deseando que llegara a casa. Y cuando al fin llegó, lo vieron salir rápido del auto. Caminó hacia el living y se sentó en un banquito bajo para descansar los pies. Thelma dijo sonriendo: y habló toda la noche, él que es muy conversador. Los vecinos dicen que lo han visto caminar desde entonces. Bill tenía una semana de permiso antes de regresar al hospital y fue, pero no para operarse de la vértebra fracturada, sino solo para que le dieran el alta para trabajar. Durante esa semana hizo una vida normal. Lavó el auto, manejó,
cortó el césped y realizó muchas tareas en la casa. Él entró en el hospital de veteranos el 16 de septiembre con el soporte en la mano. El médico comenzó a regañarlo porque se había quitado el soporte. Entonces Bill lo interrumpió. «Pero doctor, si ya no lo necesito». El médico, incrédulo, lo examinó cuidadosamente y dijo: «Vaya que tiene razón, no tiene nada malo, regrese a su casa». A la semana, Bill Conway ya estaba trabajando en su oficio y lo ha hecho desde entonces. Desde su sanidad, los médicos de las compañías de seguros examinaron a Bill y afirman que está en perfecta condición física. Hace varios años tuvo una consulta con el mejor neurólogo de Pittsburgh, que no lo conocía ni a él ni su historia y que nunca lo había visto antes. Este médico le entregó un informe que decía que estaba en perfecta salud. Entonces Bill le contó acerca de su condición anterior y su milagrosa sanidad. El neurólogo movió la cabeza y dijo: «El médico que se hizo cargo de usted sabía lo que hacía mejor que todos nosotros». 6 años después, Bill Conway dice: «¿Sabe usted que cuando Dios me sanó, cambió todo en mi vida, menos mi nombre? Solo desearía no haber tardado 31 años en descubrir lo que Dios puede hacer». Que Dios los bendiga.